Bienvenidos a este episodio en el que vamos a estar transitando entre la historia, la filosofía y la política actual. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema que nos ocupa, quisiera hacer una anotación. Resulta que he estado leyendo y escuchando de diversos medios la recomendación para que en estos tiempos de cuarentena tratemos de mantener la calma y evitar en lo posible lecturas que nos lleven al extremo de la paranoia. Entonces te empiezan a sugerir películas, series y actividades que aparten un poco la mirada de la situación que vivimos. Y claro, porque si uno se pone a ver noticieros 3 veces al día, queda con una sensación de terror, de caos, de que todo está mal. Y tratar de buscar mecanismos para no caer en la histeria, pues está bien. Pero hay que tener presente algo, y es que nos vienen tiempos difíciles y hay que estar atentos. Ese estar atentos no implica la paranoia y la locura. Significa estar atentos para que cuando todo esto pase, no resulte que se aprovecharon de la situación y nos cambiaron las reglas del juego, mientras veíamos series en Netflix y películas. Este episodio está hecho precisamente para que estemos atentos a nuestra realidad, a las decisiones que se toman, a los cambios que se vienen, porque las condiciones se están dando para el control total. Vamos a hablar del fantasma del totalitarismo que aún se pasea por el mundo. Vamos a mirar cómo este se tomó gran parte del mundo después de la crisis producida no por un virus, pero sí por una guerra desastrosa y que llevó a una peor. En 1931, Aldous Huxley escribía su novela profética Un mundo feliz. Para este momento Hitler no había asumido el poder en Alemania. En esa fábula profética, como él mismo la llama, se delinean los trazos de una sociedad que al principio parece ser utópica. Todos los problemas de la sociedad están resueltos, hay una extrema organización de todo, las personas aceptan su rol o cargo dentro de la sociedad. Es una sociedad avanzada tecnológicamente, no existe conflicto ni violencia, mejor dicho, todos son felices. Pero esa supuesta felicidad se consiguió por la eliminación de la institución de la familia, del arte, de la literatura, del amor. El Estado lo controla todo, induce químicamente el estado de felicidad y alegría que todos sienten. Huxley quedó boquiabierto al darse cuenta que gran parte de lo que escribió se iba a hacer realidad con los regímenes totalitarios que se estaban dando en Europa y en Asia. Por ejemplo, con el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el estalinismo en Rusia y el franquismo en España. Aquí nos vamos a ubicar en Alemania. Un tiempo después de escribir Un mundo feliz, Huxley escribe Nueva visita a un mundo feliz, donde realiza un comentario sobre su novela y un análisis sobre el totalitarismo. Y ya con la experiencia pasada del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, pues logra, digamos, una mirada mucho más completa del totalitarismo. Allí plantea que cuando la vida económica de una nación se hace dura, se hace precaria, el gobierno central le toca asumir responsabilidades adicionales para el bienestar de la gente, para el bienestar general. El gobierno le toca, digámoslo así, imponer restricciones severas a las actividades de sus gobernados. Y bueno, pues este planteamiento fue puesto en marcha en los regímenes totalitarios de una manera brutal. Vamos con Alemania. Adolf Hitler llega al poder el 30 de enero de 1933, apoyado por la banca alemana, los empresarios y los industriales. Es decir, gracias a esta gente es que Hitler logra llegar a ser canciller de Alemania. Hay que tener en cuenta que en Alemania, después de la caída del imperio, es decir, con la abdicación del emperador Guillermo II, surge la República de Weimar y como en toda república debe regirse por una constitución. Esa constitución creaba la figura de un presidente con funciones como la de nombrar canciller. Ese canciller era el encargado de los asuntos del gobierno. ¿Cómo así? El presidente era el jefe de Estado, no debía tener vinculación con ningún partido político. Y el canciller vendría a ser el jefe del gobierno.
Hitler es nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg, pero cuando este señor muere, Hitler aprovecha la papaya y asume los dos cargos, empezando así su gobierno autoritario. Entonces, cuando el tipo llega al poder, gracias a la rosca que tiene con los empresarios y los banqueros, se encuentra con una Alemania que está al borde del colapso. Mejor dicho, están en las últimas. Tenían encima el Tratado de Versalles, que fue ese acuerdo al que se llegó con la finalización de la Primera Guerra Mundial, en el que se les responsabiliza de la guerra y que por consiguiente tiene que hacer unas reparaciones. Allí se le dice, por ejemplo, que no debe tener un ejército de más de 1000 hombres y nada de tanquecitos ni aviones de guerra. Mejor dicho, la desarmaron. Además de eso, se le meten al rancho y la despojan de territorios. La zona de Alsacia y Lorena se la queda Francia, Renania se une a Bélgica, los Sudetes se unen a una nueva nación, Checoslovaquia, y el puerto báltico del Danzig estaban a manos de la Unión de Naciones. Entonces, sin poder tener un ejército, sin las minas de carbón y hierro de Alsacia y Lorena, sin el importante puerto de Danzig y sin la ayuda económica que vendría de los Estados Unidos porque entran en una crisis de, mejor dicho, fuerte, Alemania queda en una situación muy grave que lleva a la agitación social, al resentimiento y al odio. Todas estas emociones fueron tomadas por Hitler para lograr el apoyo a su agenda política. Resulta que la agitación social, la inseguridad necesitan generalmente que los gobiernos intervengan más y por tanto que haya un aumento en su poder. Hitler tenía la tarea de sacar a su país de la crisis, debía buscar una respuesta a ella y la respuesta fue defender los bienes de la nación a través del control y la racionalización de la libre competencia. ¿Cómo así? Venía un Estado que iba a intervenir fuertemente en los asuntos económicos. La cosa no habría tenido mayor problema si la intervención hubiese sido como una especie de Estado benefactor al estilo de Roosevelt en Estados Unidos cuando buscó sacar al país de la crisis del 29 y que lo logró. Pero Hitler fue más allá, y aquí es donde tenemos que detenernos para hablar de ese concepto que vengo mencionando, el totalitarismo. El término es popularizado por la filósofa Hannah Arendt. Ella lo utiliza para describir el control total por parte de los gobiernos, es decir, la regulación de todos los ámbitos de la vida de las personas. Su poder no solo va hacia los asuntos políticos y económicos, sino que trasciende hacia el ámbito personal. Crean una uniformidad en el pensamiento, es decir, todo debe estar coordinado, controlado, totalizado. Arendt solo reconoce como regímenes totalitarios a la Alemania nazi y al estalinismo. Lo que va a haber en Alemania es un proceso de ingeniería social. ¿Cómo así? Todo se va a acomodar de nuevo. Todo se va a regular, las costumbres, las escuelas, la familia. Por ejemplo, para el régimen alemán, la mujer debía estar alineada con 3 cosas: los hijos, la iglesia y la cocina. Su deber era estar hermosa y tener hijos para defender la patria. Se prohibió incluso hacer chistes contra dirigentes del partido. Digamos que si fuera en nuestra época, sería delito publicar memes contra los dirigentes políticos. En las escuelas, por otro lado, los niños debían realizar el saludo alemán, el Heil Hitler, con el brazo en alto varias veces y que ya han visto en muchas películas. Se estableció como oficial y propia de la raza aria la letra gótica, por lo cual se hacían concursos y todo lo demás. ¿Qué es lo malo con el exceso de organización? Pues que convierten a todos en unos autómatas, es decir, unas máquinas que son programadas para realizar algunas acciones. No hay cabida para la libertad individual ni para las iniciativas propias, y menos para el pensamiento crítico. Pero pasa que el pueblo alemán ha aceptado todo eso porque se les ha dado algo que revive su orgullo y la esperanza en una nación fuerte. El discurso de superioridad racial que sostiene Hitler suena chévere para muchos.
Decirle a un pueblo devastado que son lo mejor que ha parido Europa, que su raza ha sido históricamente lo mejor, que deben mantener su pureza, pues le suena bien a muchos. Reanima ese orgullo perdido. Así que inicia su ingeniería social para purificar la raza y exterminar a todo aquello que vaya en contra de la raza aria, todas las anomalías, enfermos, homosexuales, etc. Digamos que la favorabilidad de Hitler no solo se da por ese discurso, sino que resulta que este man solucionó muchos problemas, dio estabilidad económica, proporcionó a los empresarios la seguridad para emprender sus propios proyectos. Ahora, el tipo se crea una jugarreta para ganarse todo esto. Ya tenía a los banqueros y empresarios de su lado, recuerden la rosca que les había dicho al principio, pero faltaba la adhesión total del ejército. Para lograr eso, asesinó a las SA, una organización paramilitar que se había formado de un grupo que peleó durante la Primera Guerra Mundial y que estaban en contra del gobierno del momento por considerar que habían vendido a la nación a los países vencedores. Total, esta gente no se la llevaba bien con el ejército oficial. Además, eran un poco independientes del partido nazi, por lo que Hitler temía y no le convenía una posible insurrección de esta gente. Así que en lo que se llamó la Operación Colibrí o Noche de los Cuchillos Largos, los reunió a todos y los asesinó y culpó a sus opositores. Así se ganó al ejército. Luego mandó a incendiar el edificio del Reichstag para denunciar que fueron los socialistas y así emprender la persecución contra ellos. Es decir, creó las condiciones para apartar toda la oposición y digamos que los que necesitaba estuvieran de su lado. Con todo esto listo, bueno, ahora sí. Alemania y los arios como raza superior necesitamos de un espacio vital, o sea, un espacio idóneo con riquezas y recursos para la conservación de la raza. De esta manera, Hitler justifica la recuperación de los territorios que fueron perdidos con el Tratado de Versalles y la invasión de otros, claro. Lo primero que se recupera es el Sarre, que había sido dado a Francia como indemnización por la destrucción que los alemanes habían hecho a las minas de carbón en Francia. A Francia, por lo tanto, se le concede la explotación de las minas de carbón que están en el Sarre. Se acordó que en un periodo de 15 años se debía celebrar un plebiscito para definir la situación de este territorio. Ese día llegó y tras una fuerte campaña publicitaria por parte de Hitler, el Sarre decidió el 13 de enero de 1935 su reintegración a Alemania. Luego van a ocupar la región de Renania y Austria. Por sí sola se va a anexar. El problemita empieza cuando ponen la mirada en los Sudetes, esa región rica en recursos naturales que se la habían quitado para formar Checoslovaquia, esa nación nueva que les había dicho al principio. Van avanzando mientras Hitler se burla de sus oponentes. Al ministro inglés y francés los llamó un puñado de viejas tías bebedoras de té y los llamaba gusanos. ¿Les suena familiar? Sin embargo, los ingleses y los franceses buscan una manera no bélica de solucionar el problema de los Sudetes. Porque qué pereza entrar de nuevo a una guerra. Entonces, con el pacto de Múnich, acuerdan que los Sudetes se anexan a Alemania. Y bueno, lo sentimos Checoslovaquia, pero no podemos entrar a una nueva guerra solo por un país. Eso lo dijeron en sus mentes porque al presidente checo ni le dijeron, no le consultaron nada. Cuando el tipo ve es que ya no tiene gran parte de su territorio. Hitler dice que es el último territorio que le va a reclamar a Europa. Pero nada, puro cuento, porque realmente estaban pensando en el puerto del Danzig y en Polonia. Pero antes cita al presidente checo a una reunión con él. Y como decimos acá en la costa, se la tira plena. Le dice que si en 7 horas no entregaba su país a Alemania, Praga, la capital, sería bombardeada. Con esto, Checoslovaquia desaparece por completo del mapa.
Buscan la manera de entrar a Polonia y miren lo que hacen. Los alemanes van a tomar unos prisioneros, los van a matar y les van a poner unos uniformes del ejército polaco. Van a decir que ellos los atacaron y que por tal razón ellos deben intervenir a Polonia. Eso de los falsos positivos no es nuevo. Así que ya tienen la excusa y el 26 de agosto de 1939 el ejército alemán llega a la frontera polaca y se van tomando todo el país. Para el 1 de septiembre se han tomado todo Polonia, asesinaron a dirigentes, emprenden la persecución a los judíos y se formarán los campos de concentración allí también. Polonia había firmado un tratado de mutua defensa con Inglaterra y como esta anexión fue arbitraria y obviamente se estaban excediendo porque ya nada de lo que estaban recuperando hacía parte del Tratado de Versalles, el 3 de septiembre el primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, hace la siguiente declaración. Esta mañana, el embajador británico en Berlín le entregó al gobierno alemán una nota final manifestando que, a menos que para las 11 horas recibamos respuesta diciéndonos que están preparando el inmediato retiro de sus tropas de Polonia, existirá el estado de guerra entre nosotros. Debo decirles ahora que tal compromiso no ha sido recibido y en consecuencia este país está en guerra con Alemania. Horas más tarde, Francia también hace su declaración de guerra. Con esto se inicia la Segunda Guerra Mundial. Hitler solucionó muchos problemas de la sociedad alemana de su tiempo, pero a un costo imperdonable. Costó vidas humanas, libertades de pensamiento y de acción. En nuestro tiempo, como diría Huxley, se están dando las condiciones que amenazan las libertades individuales y la democracia. Porque existe ese miedo de que una vez se haya acabado toda la situación con el COVID-19, se mantengan esas medidas de control y de vigilancia, que continúe la restricción de las libertades y de la libre circulación. Por ejemplo, el caso en Hungría es preocupante y sospechoso. Resulta que el Parlamento aprobó un proyecto de ley en el que le da facultades al primer ministro para extender indefinidamente el estado de emergencia y gobernar con poderes extraordinarios, sin límite temporal. Es decir, no se fija fecha para el control absoluto que tendrá el ministro. Lo preocupante realmente es que Viktor Orbán, el ministro húngaro, es un ultraderechista que lleva como 10 años en el poder. Tiene un discurso centrado en reivindicar la etnia húngara y promueve el miedo a los inmigrantes. Por otro lado, detesta a la oposición, liberales, socialistas, comunistas, por considerarlos que traicionan a Hungría. ¿Todo esto no les suena bastante familiar? Y es que es preocupante dar poderes excepcionales a un tipo con tales ideas. Debemos cuidar nuestra salud, sí, pero también nuestras libertades individuales, nuestras libertades civiles. Unos estarán conformes con esas medidas restrictivas por miedo a la muerte. Otros porque creen que un mundo con excesiva organización, teniendo como referentes a las colmenas o a los termiteros, sería mejor y se solucionarían todos los problemas que nos aquejan como sociedad. Pero pilas, en un mundo así no hay cabida para las iniciativas personales, para la creatividad ni para el libre pensamiento. Hay que mantener a la democracia con buena salud. Gracias.